Amado Padre, gracias damos, Señor, esta mañana. Bendice tu palabra, Señor, que llegue a nuestro corazón, que sigamos siendo edificados, Señor, confrontados y exhortados, pensando, Señor, que a ti servimos. Y qué bueno, Señor, que cada día nos puedas decir: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. No es un llamado futuro, pero creo que es un llamado a diario al creyente. Debemos servir y amarte, Señor, con todo nuestro corazón. Permite, Señor, que así sea en nuestras vidas. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mateo capítulo 6, vayan conmigo al versículo 16-18. Vamos a tener ayuno el día jueves, ¿se acuerdan? Voy a tratar de abarcar todo. Y escuché, válido, alguien dijo: ¿pero qué es ayunar, pastor? Yo quedé, wow, di por sentado que ya sabíamos algo del ayuno. Y yo dije, si alguien lo piensa así, puede ser que alguien más lo piense. Y vamos a abrir hoy nuestras Biblias en Mateo capítulo 6, porque el maestro de maestros nos va a enseñar qué es ayunar. Primera regla: ¿el creyente puede ayunar? Sí. ¿Es una obligación? No. Y vamos a ver cómo es un equilibrio espiritual en ello. Muchas veces estamos asociados que ayunar siempre nos asocia con algo carismático, pentecostal. No es necesario. Vamos a descubrir cómo Dios desarrolla esto. Mire, vamos a leer nuestro versículo de base que dice, capítulo 6, versículo 16. Cuando ayunéis, ¿quién está diciendo eso? Jesús. No seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, ¿cómo? Pero tú, ¿quién? Tú, ponga su nombre ahí. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava, ¿qué? Tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, ¿qué? En público. Muy bien. El Señor es ejemplo de buscar soledad y ayuno, es el ejemplo número 1, y el ayuno nos lleva a tener intimidad, quietud y oración. Entiéndalo, el ayuno nos lleva a tener intimidad, quietud y oración. Nunca ayune haciendo oficio, nunca ayune trabajando, eso no sirve. El principio bíblico es intimidad, quietud, oración y soledad. Hay versículos muy lindos. Si ustedes van a Marcos capítulo 1, versículo 35, van a ver al Señor qué hacía. Cada vez que él iba a orar o en tiempo de ayuno se iba al desierto. Si usted en Marcos 1:35 dice que el Señor se levantó muy de madrugada y buscó un lugar sin distracción. ¿Y se fue a dónde? Al desierto. Busque su lugar en casa. ¿Cuál es el lugar más bullicioso en la casa? La cocina. Todo el mundo entra, abre la nevera, ¿qué hay de comer? Tengo hambre, y aquí las ollas. ¿Ese es un buen lugar para ayunar y orar? No. Tenga un lugar apartado. Y el Señor lo hizo, nos dice en Marcos 1:35, que Él se levantó de madrugada y se fue a un lugar desierto. Ahora, establezca también un tiempo regular. Si va a ayunar, busca un tiempo regular y cómodo. Y dice que el Señor se levantó muy de mañana. Muy de mañana. Es quietud, es intimidad, es oración, es reflexión. Y vemos de esta manera cómo funciona perfectamente el ayuno. Ahora, ¿esto es nuevo para nosotros? Y esto dice, ¿esto es nuevo el ayuno? No. Vamos al Antiguo Testamento y vamos a ver algunos encuentros bien interesantes. Y quiero que vayan allí conmigo. Vayan por favor a Levítico capítulo 16, versículo 29. Vamos a ver algunos puntos allí. Levítico 16, 29. Mire lo que dice estos versículos. Aquí está la ley, y vamos a ver que era algo de la ley. Vamos a ver Antiguo Testamento, pueblo de Israel, ¿ok? Pero vemos cómo se aplicó a ellos, y a la luz de eso vamos en el Nuevo Testamento a verlo. Levítico capítulo 16, versículo 29. Y esto tendréis por estatuto, ¿qué? Perpetuo, es decir, que era una ley. Dice, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis, ¿qué? Vuestras almas. Esta palabra, afligir vuestras almas, o de humillar tus almas, es hablar del ayuno. Y dice, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora, ¿qué? Entre vosotros, porque este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Esto es lo que conocemos como el Yom Kippur. Eso es lo que conocemos, que tradicionalmente los judíos lo hacen. Y esto habla acerca de una preparación espiritual y de afligir el alma y de tener una humillación absoluta. En el Yom Kippur los judíos ayunan 24 o 25 horas. Depende de eso, pero ellos corren un calendario especial. Pero hablemoslo de 24 horas. Ese es el Yom Kippur.
Kippur, y buscan un día de perdón y un día de expiación. ¿Entiende? Y ahora, ¿quién ordenó, creó el ayuno? Dios. No es un invento humano, no es algo. Pero ¿qué buscaba Dios en ello? Afligir el alma, reposo, intimidad, oración, reflexión, meditación, humillación. Cuando busquemos ayunar, busquemos esos espacios y busquemos esa actitud de corazón. Ahora, ¿cuál era el propósito? Era buscar ayuda en momentos de crisis. Ese estatuto tenía también ese sentimiento, el arrepentimiento por pecados, ¿sí? Y el obedecer a Dios. Y vamos a ver un ejemplo. Vayan a Jonás capítulo 3 versículo 5, una historia maravillosa. Jonás 3:5. ¿Saben dónde queda el libro de Jonás? Bueno, muy bien. Queda en la Biblia, muy bien. Excelente. O está en la Biblia. Jonás, pastor, ¿eso existe? ¿Eso no es una enfermedad? No, es un libro. Jonás, capítulo 3, versículo 5. Llega Jonás y dice, en 40 días ustedes van a ser destruidos por su pecado. Y Dios toca el corazón. Mire lo interesante, toca el corazón de este hombre que es un asirio, un rey. Y mire lo que dice el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Por qué? Porque hubo alguien que predicara el evangelio y dice, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y creen eso y dicen, estos hombres creen. Y proclamando ¿qué? Ayuno, se vistieron ¿de qué? De cilicio, desde el mayor hasta el menor ¿de qué? De ellos. Ok, silicio era echarse casi ceniza, era un aspecto totalmente demacrado, de humillación absoluta. Pero miren lo interesante aquí. Y llegó la noticia, versículo 6, al rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre la ceniza. Ok, la ceniza también era un acto de humillación, de perdón, de decir, Dios, perdóname, de humildad. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mando del rey de sus grandes, diciendo, hombres, ¿y qué? Wow, los animales también ayunaron. Eso es una pregunta a los que les gustan las cosas curiosas. Y dice, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban ¿qué? Agua. Tenía un propósito de arrepentimiento y de buscar a Dios en momentos de crisis. Y voy para allá. Ese es el ayuno que usted tiene que ir proyectando para este jueves. Hay una situación de mi vida, ese día tengo que humillarme al Señor. Es el sentido de humillarme y ayunar, buscar ayuda al Señor. Ahora, hay tipos de ayunos muy interesantes. Vayan a 2 de Samuel 12:16, otro personaje que practicó el ayuno en una circunstancia extraña. Vayan a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 16. ¿Sí saben de quién vamos a hablar? De David. Dice aquí el 12:16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó ¿qué? David ayuna por su hijo por un plan de misericordia. ¿Sí? Hay una crisis. Había una crisis. Fernando, Tomás está enfermo, ¿cierto? Allá en Alemania. ¿Ya está mejorcito? Amén. Amén. Estos momentos de crisis, ¿qué hay que hacer? Ayunar no es malo, hace parte de nuestro ejercicio espiritual, pero busque un lugar íntimo, reposado, apartado, de reflexión y de humillación ante Dios. Y dice aquí que David, ¿qué? Ayunó por misericordia. Vayan por favor a Daniel capítulo 10, versículo 23. Estoy demostrando que el ayuno no es ajeno a grandes hombres de la Biblia. Libro de Daniel, ¿conocen el libro de Daniel? Claro que sí, profeta mayor. Daniel capítulo 10, vayan conmigo, versículos 2 y 3. Daniel 10, 2 y 3. Y en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron, ¿qué? Las, ¿qué? 3 semanas. Y aquí Daniel ora específicamente en un momento especial por su pueblo. Daniel dice, mi pueblo está en dificultades, voy a orar por ellos. ¿Cuántos días oró, Daniel ayunó? 21 días. Bueno, ¿cuántos vamos a hacerlo 21 días? Ay, pastor. Mire que esto fue algo individual.
David oró por su hijo. Vemos aquí a Daniel orando por su pueblo. Y entonces, ¿cuántas veces usted ha ayunado por su esposa y por sus hijos? Que es su pueblo. ¿Cuántos de usted ha dicho, voy a ayunar, aquí hay una crisis en mi familia? Y esta crisis se soluciona con dinero. No, hermanos. Esas crisis de la familia no se solucionan con dinero. Se solucionan de rodillas, en ayuno y en oración. Y las crisis de la familia, y David entendió eso. Y Daniel entendió eso. Solamente se me humillo ante Dios y entro en su trono. Pero no vamos a entrar al ayuno para que nos vean en la casa. Papito, ¿qué te pasa? Estoy ayunando. Ay, pobre mi papá. Oremos por él para que no se muera en el intento. No. Recuerde que estamos leyendo Mateo. ¿Qué dijo el Señor? Ayuna, pero que nadie se dé cuenta. Ayuna en tu corazón y en tu estómago, en tu mente, reflexivamente, en intimidad con el Señor, que nadie se dé cuenta. Papá, ¿y eso porque ayer estabas tan feliz? Y ya pasó todo, estaba en ayuno. Pero cuando uno está en ayuno está como decaído, ¿no? Estaba más fortalecido. Así funciona. Mire lo que hay en Esther capítulo 4, versículo 16. Hay algo muy lindo. Esther tenía que entrar donde el rey Asuero, ¿se acuerdan? Y Esther tenía que entrar y pedir al rey Asuero que si entraba allá la iban a matar, porque nadie podía entrar al rey si no tenía cita previa. Igual que en mi casa, ¿cierto? Tienen cita previa conmigo, si no, no hablan. No, así funciona. No somos reyes. Mire, y entonces entra la mujer y dice Esther a todo el pueblo y a Mardoqueo, oren. ¿Cuántos días dice ahí el versículo 4? Esther 4, versículo 4, versículo 3 días. 3 días vamos a ayunar para que yo entre y encuentre gracia ante el rey. ¿Y qué sucedió después de ese ayuno colectivo? ¿Qué es lo que vamos a hacer el jueves acá? ¿Un ayuno qué? ¿En pro de qué? Vamos a mirar ese día, si trae cosas personales, amén, pero vamos a hacer un ayuno colectivo también por cosas como estas. Ella estaba pidiendo por su pueblo ante un rey. Mire lo interesante. Ahora, mire lo que dice Isaías 58, versículo 6. Vayan a Isaías 58, 6. Entonces, la Biblia está lleno de hombres y mujeres que ayunan. Isaías 58, 6, mire lo que dice acá, para seguir avanzando. 58, 6. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis qué? Ok, había un grave problema acá, les doy el contexto. Resulta que el pueblo de Israel tomó el Yom Kippur de Levítico y lo volvió un rito, una tradición. Entonces yo ayuno para que me vaya bien, yo ayuno para que me vean, yo ayuno, y entonces se volvió una tradición, una costumbre. Y en Isaías le dice Dios a Isaías, le dice, dile al pueblo que eso me tiene acá, hastiado. Ayuno sin vacío, sin oración, sin reflexión, sin silicio, sin ceniza, sin verdadero quebrantamiento, sin una intimidad. Estoy harto de eso. Y dice Dios, ¿sabes cuál es mi ayuno? Justicia, moralidad, integridad, entrega. Y dice Dios, eso es lo que yo necesito, un cambio de conducta, de justicia en tu vida. El pueblo de Israel se ha vuelto que ayunaban el Yom Kippur y otros días, porque ellos ayunaban casi 3 veces por semana algunos, pero solo el Yom Kippur, y ponían esa cara de santos, pero terminaba el Yom Kippur y se iban donde el vecino y le decía, tú me debes tanto, ahora los intereses son gota a gota, o si no te mando el de la moto. Habían llegado a esa perversión, léalo, no le estoy diciendo, estoy haciendo un contexto para que me entienda lo que está al día de hoy. Había llegado a tal la injusticia social que oprimían al pobre, robaban a la viuda, robaban a Dios, pero el Yom Kippur, estoy ayunando, y me echaba silicio, y me ponía, cuando dice que se ponía ropa áspera, es decir, se ponían ropa de camello o de cabra, ya usado. Usted sabe que huele una cabra, ¿no? O un camello, ¿no? ¿Sí sabe a qué huele un camello? Bueno, huele a su marido cuando llegue de trabajar y ya sabe a qué huele un camello. Sencillo. Si no sabe que es un camello. Mire,
Y sentía la gente, uy, sí, este hermano está ahora, está ayunando. Huele a camello, huele a cabra, huele a silicio. Y el Señor dice, no más. El ayuno es un ayuno también espiritual interno. Un ayuno que transforme vida. Un ayuno que me ayude a ser un buen padre, una buena madre, un buen sacerdote, un buen líder. Hermanos, caballeros, muchos se quedaron en que mi deber como creyente es provisión. ¡No! Ese es el 10%. Usted tiene que aprender a cuidar, proteger y pastorear a su familia. La provisión es el 10%, porque dice el Señor, si me buscares, el resto ¿qué? Lo voy a añadir. Entonces, no te preocupes trabajando mucho. Es que yo les doy de todo para que no les falte nada y para lo que a mí me falta. Miren, cuidado con lo que voy a decir. Y lo que me faltó a mí y lo que yo no tuve de niño, ellos lo tengan. Cuidado con ese concepto del mundo y filosófico. Dele más bien a Cristo a sus hijos. Edifique a sus hijos en Cristo, enamórelos de Cristo, vuélvalos, como dice Pablo a Timoteo, sabios para la salvación. ¿Qué ganamos tener un montón de chicos aquí súper inteligentes con doctorados, pero ir rumbo al infierno? Eso no tiene sentido, hermanos. Volvámoslos sabios para la eternidad. Entonces el Dios de esta gracia nos dice, hay que ayunar de esa manera. Ahora vayamos a otros versículos. Mateo capítulo 9, versículo 14. Viene una pregunta al Señor, creo que me alcanza el tiempo, ¿sí? Viene una pregunta interesante. Entonces, bueno, muy bien, los judíos sabían que tenían que ayunar, eso lo sabían claramente, y miren lo que hacen en Mateo capítulo 9, versículo 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos, qué? No ayunan. Una pregunta, ¿quiénes estaban ahí metidos? Los fariseos. Bueno, los fariseos, aparte del Yom Kippur, que era una vez al año, que es más o menos como en septiembre 7 o 10, que es aún más, todavía se celebra el Yom Kippur en Israel, ¿no? Todavía es un estatuto de ley y allá van y se ponen, van al muro de los lamentos. Nosotros tenemos un muro aquí también, vaya hoy, allá el muro está que se cae allá, ore. Y todo el Yom Kippur está ahí. Pero lo interesante aquí es que los fariseos ayunaban a meses 2 veces por semana, martes o jueves, es decir, Yom Kippur, martes y jueves. Entonces eran muy espirituales, súper religiosos, súper. Y uno diría, uy, qué vida. Pero ¿qué dijo el Señor? Hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Palabras tan fuertes. Y mire lo que dice. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Tus discípulos no son tan religiosos, no son tan espirituales. Mire la respuesta del Señor tan maravillosa, tan exquisita, de un glamour, pero de una contundencia absoluta. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Buena pregunta. El Señor hace, aquí hay un espadeo. Una pregunta la responde con ¿qué? Como desarmar. Usted lo desarma. Cuando usted hace una pregunta, la otra persona queda como, ¿acaso van a estar de luto porque yo estoy aquí? ¿Por qué tienen que ayunar si yo estoy aquí? Maestro, perecemos. ¿Y qué hace el Señor? Aquieta las aguas, calma el mar y le dice pase al otro lado. ¿Necesitan ayunar? No, el maestro está en el barco, no hay necesidad. Ahí está. Pero mire lo que la segunda parte de la respuesta del Señor maravillosa. Pero vendrán, ¿qué? El jueves santo. El jueves que viene, llegó el día. ¿Lo vio? ¿Lo entiende? Pero vendrán días. El jueves los espero a que me acompañen a las 8 de la mañana. Los que estén muy urgidos traigan lonchera y a las 10 los soltamos. No hay problema. A las 10 vamos a dar un tintico para los que ayunaron, no más, y una agüita aromática. Ahí, si quiere seguir hasta la 1 de la tarde, bienvenido. Pero no se lo diga a nadie, simplemente hágalo. Pero mire lo que dice al final. Pero vendrán días cuando el esposo les será ¿qué? Y entonces, ¿entendemos por qué vamos a ayunar el jueves? ¿Lo entienden? Porque el esposo no está.
Claro, Cristo está vivo, está a la diestra del Padre, vive en nosotros a través del Espíritu Santo, el vicario de Cristo, ahí está reproduciéndolo, pero en el aspecto físico y en el aspecto directo, el Señor dice, me pueden encontrar a través del ayuno también. ¿Necesitamos ayunar? Sí, porque el maestro ya no está aquí en forma física, pero está diciendo, pero habrá momentos en crisis, y cuando vengan las crisis, necesitamos ¿qué? Ayunar. Muy bien. Vayan a Mateo capítulo 4, por favor. Versículos del 1 al 4. ¿Qué dice Mateo 4? Mateo capítulo 4. ¿Qué historia se cuenta ahí? Ok. Entonces dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para hacer ¿qué? Tentado por el diablo, y después de haber ¿qué? Ayunado 40 días y 40 noches, tuvo ¿qué? Hambre. Y ustedes ya vienen el resto de la historia. Hay que tener un corazón para el ayuno. Jesús tenía un corazón para el ayuno, y esto lo hizo precisamente antes de comenzar su ministerio. Fíjense que el Señor se va, lo lleva al desierto para una preparación. ¿El ayuno es para qué? Preparación. Pastor, tengo que enfrentar a mi jefe el día lunes. Tengo una decisión con él. Se decide mi futuro. ¿Qué vas a hacer? Meterte por Google, le pones a la IA, ¿cómo enfrentar a mi jefe el lunes? Y la IA te sale con respuestas. ¿Sabe cómo usted enfrenta esos momentos? En ayuno. Cuando usted va a enfrentar su ministerio, sus vidas, sus decisiones, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? El Espíritu lo llevó al desierto. ¿Para qué? Preparación. ¿Cómo preparamos para los embates de la vida? ¿Cómo nos preparamos cuando las cosas no salen bien? Cuando viene la aflicción, el dolor, la enfermedad, el abandono, la tristeza, el desamor, el roto el corazón, cuando me roban, cuando me quitan, cuando me despojan. La única manera es irnos al desierto con el Señor y ayunar. Preparar nuestro corazón. Y dice que el Señor salió de esto, ¿recuerdan? Y comenzó un ministerio de 3 años súper poderoso. Amén. Amén. Entonces, el corazón para el ayuno viene del corazón del Señor Jesucristo. Usted ojalá tenga un corazón como el del Señor, y así debe empezar ese ayuno con el Señor de una manera increíble. Ahora, Hebreos 12.1, vayan a Hebreos 12.1. Hebreos 12.1 nos dice cómo el diseño del ayuno nos permite algo. Y ahí está, el ayuno nos permite quitar estorbos de nuestras vidas, ¿sí? Estorbos de nuestras vidas. El escritor dice que, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, pero dice, corramos la carrera, ¿y qué dice? Que nos quitemos ¿qué? ¿Todo qué? Peso. El ayuno tiene ese propósito de quitar pesos, preocupaciones, y decirle, Señor, tómalos tú. El ayuno te lleva a entender la soberanía y el control que Dios tiene en tu vida. Que tú te humillas, te llenas de silicio, te pones la ropa áspera y dices, Señor, no tengo nada, no soy nada, soy un siervo, Señor, ayúdame. Confío en ti, descanso en ti. Y ahí viene ese punto cuando dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, 3 tipos de ayuno en las Escrituras, rápidamente. El primero, el sobrenatural. Está en Lucas capítulo 4, versículo 2. Dice que el sobrenatural lo llevó el Señor Jesucristo. ¿Cuántos días ayunó el Señor? Bueno, a los que les gustan los datos curiosos, no menciona que el Señor no tomara agua. Parece que sí tomó agua, sino fue un ayuno de abstinencia de comida. ¿Por qué? Vamos a hablarlo desde el punto de vista humano. Tengo un datico aquí, que el ser humano sobrevive entre 3 y 8 semanas, es decir, entre 21 y 60 días, sin alimento, pero tomando agua. Y depende del clima y de la salud. ¿Ok? Entonces, yo tengo una salud buena, una buena reserva de grasa, más o menos, ¿sí? Tomo agua, el clima está aceptable y no me deshidrato mucho, porque ayunar, por ejemplo, en Cartagena al mediodía, pues como complicado, pero ahí está. Pero ese es el dato. Ahora, ¿el Señor cuántos días ayunó? 40 días. Entonces, ¿hay aquí un ayuno sobrenatural? Sí, pero lleno de gloria, porque el Señor nos muestra que Él nos deja un camino a recorrer en el ayuno. Él lo hizo.
Él lo hizo y lo hizo de una forma maravillosa. Pero hay un dato, dice que el que ayuna sin agua y sin comida solo vive 5 días, en promedio. Entonces vemos que el Señor posiblemente tomó agua, pero no lo puedo afirmar, pero es una intuición que tenemos. Ahora, tenemos un ayuno absoluto. Este es el sobrenatural, un absoluto, está en Hechos capítulo 9, versículo 9. En Hechos capítulo 9, versículo 9, hay un ayuno aquí muy lindo, porque Pablo vía Damasco se encuentra con el Señor, recuerda, y quedó ciego, y se va a la casa de ¿quién? De Ananías. Y allí Pablo dura en ayuno, en humillación y reflexión profunda, dice que algunos días. Mire que Pablo hace un ayuno absoluto también y nos da ejemplo cuando Cristo nos llama para humillarnos también. Y él hizo un acto de reflexión y de perdón. Vimos también el ayuno seguido o en medio de las circunstancias. Y ese lo vimos ya en Jonás capítulo 3, versículos 7 al 8. Ese es el ayuno seguido por algunas circunstancias, en medio de algunas circunstancias difíciles. Pero hay un ayuno parcial también. Es el que hizo Daniel en el capítulo 1, versículo 8 al 16. Daniel también hizo allí un ayuno parcial con sus amigos. ¿Recuerdan? Él dijo, no me den comida ofrecida al rey, solo denme ¿qué? Legumbres y agua. Y eso es un ayuno parcial también que practicó el profeta Daniel. Entonces, tal vez usted diga, ¿cuál acojo yo? No es escogerlo, es pensar que hombres de Dios y primero nuestro amado Salvador nos deja un camino a recorrer acerca del ayuno. Ahora miremos lo que dijo Jesús en Mateo, volvamos a capítulo 6. Los peligros del ayuno, para terminar. ¿Cuáles son los peligros del ayuno? Los peligros del ayuno. El primer peligro que vemos está en Mateo capítulo 6, versículo 16. El primer peligro es demostrar superioridad espiritual sobre otros. ¿Se acuerdan? Ahí en el capítulo dice que ellos salieron y se mostraron todos afligidos, se mostraban que están... El primer peligro es demostrar superioridad espiritual. Y llegar a la iglesia, ¿por qué esa cara? Es que estoy ayunando. Uy, qué hermano tan espiritual. Ese es un primer peligro, no se lo diga a nadie, primera recomendación. Eso es entre usted y Dios en su intimidad, en su desierto. Segundo, orgullo público por el ayuno público. Sentirse orgulloso de lo que está haciendo. Hermano, ¿y usted está ayunando? Sí, yo ahora estoy ayunando como los fariseos, 2 veces por semana. Cuidado, porque eso es un orgullo público. Y el Señor dice, no lo hagas de esa manera. Tercer peligro, no se bañaban. No se bañaban. Y simplemente buscaban a través de eso mostrar sin palabras y poniéndose ropa desarraigada, que es lo que habla ahí, ungían en ese sentido su cara y la ponían. Hay que tener un peligro con eso. Cuando usted ayune, póngase su mejor traje, ponga cara sonriente, báñese, caballeros, afeítesen o hágase el perfil bien bonito, hagan la barba bien perfilada, no le salga como chuzos ahí, perfílela. Para que te digan, oye, ¿y hoy estás qué? De gozo, de victoria estamos. ¿Y alguien sabe que estás de ayuno? Nadie. Pero cuando te ven barbado, así como si hubiera trabajado en un barco pirata, y llega así con la ropa, y no, hermano, es que no alcancé a cambiarme, es que estoy en ayuno y oración. El Señor dice, cuidado con eso. Jesús dijo, esto no tiene valor, salvo la adulación temporal. Tenga cuidado con aparentar ante otras personas. Mucho cuidado. Esos son los peligros. ¿Cuáles son los beneficios? Entonces vamos a ver algunos beneficios del ayuno. Bueno, antes de eso, quiero darles las bendiciones, o bueno, las delicias del ayuno. Primero, es un acto sincero, tiene que ser algo de corazón. Segundo, debes ungir tu cabeza, significa consagración. Tercero, debes lavar, estar atento a lo que el Señor dice. Secreto, es algo íntimo. Y recompensa, no busques recompensa pública, solo la hará el Señor. Amén. Así son las delicias. Miremos algunas delicias adicionales. Más que una recompensa temporal, dice el Señor,
que aquel que ayuna y demuestra o presume eso va a recibir una recompensa ¿qué? En el acto, pública. Pero si usted ayuna en secreto, su recompensa va a ser ¿qué? En privado. Él dice que puede ser pública, como el Señor lo quiera, pero es más en la eternidad. Cuando usted ayuna por sus hijos, su recompensa es verlos ¿dónde? En el cielo. ¿Sí? Ese ayuno lleva a eso, a cosechas. Vamos a cosechar para el reino de los cielos. ¿Amén? Muy bien. Voy a darle algunos datos para terminar esta mañana teniendo esto en cuenta. Volvamos a Mateo capítulo 6 para terminar. Cuando ayunéis no seáis ¿qué? Austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros, es decir, no se bañan para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen ¿qué? Su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, arréglate, límpiate, lava tu rostro, ponte tu traje, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está ¿qué? En secreto. 5 valores del ayuno que usted puede ganar. Primero, le crea un valor de autodisciplina, lo vuelve disciplinado. Y voy a ayunar los lunes, y le crea una disciplina maravillosa. Segundo, le libera de la esclavitud de un hábito. Es decir, si usted tiene un hábito aparte, esto le crea un nuevo hábito en Jesucristo. Y el ayunar crea liberarnos de una esclavitud de un hábito. Mantiene la capacidad de hacer sin comer, eso es un beneficio. Usted sigue haciendo ciertas cosas, pero permite que ese tiempo sea de intimidad con Dios. Y por último, positivo, de valor para la salud. Tiene algunos momentos de salud. Les voy a decir algunas cositas que si usted hace un ayuno intermitente, no solo su espíritu se fortalece, no solo su espíritu rejuvenece, no solo tiene una intimidad con Dios, sino hay unos efectos físicos demostrados. Primero, disminuye de peso. Interesante. Disminuye la inflamación, le sensibiliza la insulina, es decir, diabetes menos. Hace una cosa que llama la limpieza celular, la vuelve más joven y bella, y bellos. Disminuye el colesterol, la tensión arterial, hace un descanso al cerebro y al sistema digestivo. Miren que el ayuno tiene unos beneficios que simplemente se los traigo, no, pero no piense que voy a ayunar para lograr estos beneficios, simplemente es un misceláneo. Pero el beneficio número 1 es que usted esté en intimidad con Dios, como David, como Daniel, como en Nínive, como Esther, hombres de Dios, y como el Señor Jesucristo, preparados en ayuno. Hay algo bien interesante cuando los apóstoles vinieron con el Señor, y el Señor los mandó a predicar, y hubo un momento en que no pudieron sacar un demonio, ¿se acuerdan? Bueno, y le dicen, Señor, aquí estuvimos, y el tema no se pudo. Y el Señor, ¿qué le contestó? Este género, estas situaciones extremas, difíciles, necesitan acciones extremas. ¿Y qué dijo el Señor? Este género sale ¿qué? Ayuno y oración. Hermanos, ¿el enemigo va a venir a su casa? Sí. ¿Y va a venir a afligirlo? Sí. ¿Y va a venir a tentar, a destruir, a robar y a matar? ¿Y usted qué va a hacer? ¿Temblar? ¿Meter la cabeza como una avestruz en la tierra? No, el Señor dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Pero cómo? El Señor dice, ayuno y oración. Son armas poderosas en manos de un creyente. Hermanos, Satanás va a estar en su casa, va a venir. ¿Satanás va a venir a esta iglesia? Voy a decirles con cariño, Satanás le ha hecho 7 viajes a la iglesia. Y ha traído a la voz personas o que le dicen al pastor, cierra la iglesia. Las he contado 7 veces con mi esposa, ciérrala, no vale la pena. No hay con quién trabajar, no hay fidelidad, mira esto y aquello. Él vino a robar, a matar y a destruir. ¿Quiénes van a enfrentar eso? ¿Solo el pastor? ¿Tenemos que ayunar y orar? Claro, claro. ¿La iglesia nuestra está en peligro? Hermano, estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos muy difíciles. Yo estoy seguro, y no quiero ser profeta, pero el Señor está muy cerca de venir por su iglesia. Yo siento que el Señor está muy cerca. No estoy haciendo profecía acá, no, mucho más.
pero siento que las circunstancias y cómo se mueven las cosas. Pero mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? ¿Huir? ¿Temerosos? ¿Recuerdan la historia de Gedeón? 32,000 hombres. Y le dice el Señor a Gedeón, dile cuántos están llenos de miedo. Se fueron 22,000. Y luego le dice, bueno, véndalos a beber a ver cuántos son maliciosos, inteligentes, sagaces. Y se fueron. ¿Y quedaron cuántos? Quedaron 300. Varones esforzados, valientes, hombres y mujeres. Y le dijeron, Gedeón, en el nombre de Jehová. ¿Y qué fue el resultado? Victoria. Victoria. Estoy seguro que estos hombres ayunaron y oraron. Estoy seguro. No hay otra manera de ganar batallas de esta vida. Hermanos, el ayuno intensifica mis esfuerzos de oración. El ayuno me ayuda a recibir una guía espiritual. El ayuno me ayuda a liberar cautivos de opresión y posesiones. ¿Sí sabían? Este género, oración y ayuno, batallas espirituales, preparación espiritual. El ayuno me ayuda a apartar disciplina en mi vida espiritual. El ayuno me ayuda a buscar guía divina y fortalecer mi vida espiritual y una comunión perfecta con el Señor. Tantos beneficios que tiene el ayuno y la oración. Hermanos, tenemos que retomar los principios bíblicos, volver a la Biblia. Voy a concluir con algo muy lindo. En el año 1741, un hombre llamado Jonathan Edwards. ¿Han leído la historia de él? Ok, un colono británico que llega a Estados Unidos y llega a la colonia americana de Nueva Inglaterra. Y este hombre era un hombre muy piadoso y un puritano, era un hombre muy entregado a Dios. Cuenta la historia que este hombre tenía que dar un mensaje en su iglesia. Este hombre cuenta la historia muy linda porque colocó el título que se llamaba Pecadores en manos de un Dios enojado. Y él dice la historia que este hombre él no era muy buen orador, era un poco parco, pero tenía pasión. Entonces el Señor no necesita cerebros, necesita tu corazón. John Edwards era sobrado de corazón, amaba a Dios. Y este hombre cuenta la historia que estaba tan abrumado ese 8 de julio de 1741 y estaba tan abrumado por la situación pecaminosa de su colonia y por la pérdida de tantos hombres a través del licor, porque esa época bebían demasiado, lujuriosos y dedicados a la fornicación y al adulterio. Era una época de colonias muy bárbara en ese sentido. Y este hombre estaba profundamente preocupado por ellos. Y dice la historia que él dijo, no sé qué hacer, Dios. Y él se va al Antiguo Testamento y encuentra lo que hablamos hoy, el Yom Kippur. Dice, Dios, tú diste un estatuto que yo no vi hoy. No estamos hablando de ley, hablamos de la aplicación en nuestras vidas, no ley sino gracia, pero la gracia nos lleva a tener eso en nuestro corazón, pasión. Y dice que este hombre duró ayunando 3 días diciendo, Señor, dame Nueva Inglaterra. 3 días este hombre clamaba, Señor, dame mi familia, dame Inglaterra, dame esta colonia, Dios. Y dicen que cuando este hombre pasó al púlpito, se veía radiante y lleno de fuerza y valor. No fue la predicación más elocuente, pero fue la predicación más poderosa que Dios usó a este hombre. La historia cuenta que fue el primer despertar de la colonia americana. La historia cuenta, y léanla, los hombres y las mujeres compungidos comenzaron a llorar. La gente decía, estamos en las manos de un Dios enojado por mis pecados. Y las conversiones fueron a miles. John Edwards cambió el futuro en 1741. Si nosotros nos comprometemos a orar y a ayunar, qué cosas increíbles puede hacer Dios. Créanlo, créanlo. Y espero que usted en su ayuno y oración diga, Señor, dame mi familia,
Dame mi esposo, dame mis hijos, dame mis nietos. Dame mi país. Como este hombre, Dios, Señor, dame Nueva Inglaterra, este hombre clamaba. Dios es grande, podrá hacer mucho. Espero que su corazón de ayuno sea un corazón como el de Cristo, un corazón que ama y en intimidad profunda a Dios. Amén. Amado Padre, gracias damos, Señor, por tu palabra. Señor, permítenos hoy en avanzar en nuestra vida espiritual. Muchas veces estamos cómodos, sentados, tranquilos, pensando que ya tenemos una salvación de gracia que es maravillosa, Señor, pero no hemos podido recorrer el camino de un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Consumimos más para nuestro cuerpo, mantenemos más nuestros placeres propios, pero no hemos aprendido a caminar en las huellas del ayuno y la oración. Señor, permítenos allí en la intimidad, aquietados, vestirme de cilicio, de ceniza, y decirte, Señor, humillado, perdóname, perdona mis pecados. Yo hoy reconozco, Señor, que has muerto en la cruz por mis pecados, que cargaste en la cruz mi dolor y mi tristeza y mis pecados, pero hoy, Señor, quiero entregar mi vida a ti. Quiero caminar a tu mano en ayuno y oración. Quiero, Señor, que hagas de mi vida lo que tú quieres en mi vida. Señor, hazme un buen esposo, una buena esposa. Señor, permíteme y dame, Señor, a mi familia, a mis hijos. Ayúdame a orar y ayunar contigo, Señor. Dame Nueva Inglaterra, dame, Señor, tanto que anhelo que todos estén conmigo en el cielo. Señor, creo en tu palabra, creo en lo que hiciste hace 2000 años en la cruz, creo que has resucitado para mi justificación y salvación, y hoy, Señor, quiero entregar mi vida absolutamente en ayuno y oración y decirte, Señor, te voy a amar, te voy a seguir, te voy a servir, Señor, hasta que el día que reclames mi vida. Señor, que entendamos tus principios y tu corazón. Danos un corazón de ayuno, y lo que podrás hacer será increíble en nuestras vidas. Lo pedimos en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga esta mañana. Un buen tiempo para todos.